Bienvenidos al curso Psicología del Adolescente. En este video vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. Paralelamente, al hablar de inteligencia emocional, tenemos que hablar de la inteligencia social y del desarrollo de la teoría de las inteligencias múltiples. Normalmente estamos acostumbrados a relacionar la inteligencia con la capacidad de razonar con el coeficiente intelectual o CI, que determina las habilidades para las ciencias exactas, la comprensión y la capacidad de análisis. Sin embargo, en este mundo se está empezando a tener en cuenta y a valorar más la llamada inteligencia emocional, que determina cómo nos manejamos nosotros mismos y con los demás. Por tal motivo, en este video se profundiza este tema, brindando información acerca de su origen, definición, características, así como los principales autores que han colaborado para su desarrollo. Origen del concepto de inteligencia emocional. El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y en los demás. La inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. Precursores del término. Vamos a empezar con el término inteligencia social. La inteligencia social es la habilidad para tener éxito en la vida. La inteligencia social es un término desarrollado por Edward Thorndike en 1920. Si tenemos éxito al tratar a la gente que nos rodea, tendremos éxito en las relaciones profesionales, los amigos, los negocios, la pareja y la familia. Este concepto fue desarrollado en 1920 y él la definió como la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas. ¿Qué es la inteligencia social? La inteligencia social es la capacidad que tiene una persona de entender, tratar y llevarse bien con la gente que lo rodea. Es lo que hace que una persona sea capaz de tener 1000 amigos dispuestos a dar la cara por él o que no tenga a nadie con quien contar. Es decir, que la inteligencia social es parte de nuestra inteligencia que se utiliza para relacionarnos con efectividad con la gente que nos rodea. La inteligencia social tiene 5 dimensiones sociales. Número 1, es un radar para leer el contexto social en el que nos encontramos y nos permite elegir diferentes conductas. Número 2, apariencia, que es lo que los demás perciben de ti, confianza, autorrespeto y valoración personal. Número 3, autenticidad. No es más que una forma de conducta que genera la percepción de que eres honesto contigo mismo y con los demás. Número 4, claridad. La utilización del lenguaje de forma efectiva, explicando los conceptos para que los demás los entiendan y persuadirles con nuestras ideas. Y número 5, empatía, que es la capacidad de crear un sentimiento de conexión con los demás y hacer que los otros estén en nuestra misma onda o se te aproximen. ¿Cuáles son las cualidades de la inteligencia social? Como ya lo hemos mencionado, el primero es la empatía, es tener la habilidad de colocarse en el lugar de otro. El liderazgo, la inteligencia verbal, la inteligencia emocional, que es la capacidad de gestionar bien las emociones, la afectividad, el saber escuchar y prestar atención. Ser bueno analizando el lenguaje no verbal de la gente, ser bueno psicoanalizando a la gente y leer entre líneas cuando nos hablan. Gestionar bien el contacto físico, interpretar correctamente las situaciones sociales que ocurren a nuestro alrededor en conjunto, por ejemplo, diferenciar si un grupo de gente que se va a pegar de otro que está celebrando un cumpleaños
y en casos menos extremos y evidentes, ser capaz de hilar fino y darse cuenta rápido de que está ocurriendo algo a nuestro alrededor. Vestir bien y correctamente para cada situación. La inteligencia social es, con mucho, la habilidad más útil para tener éxito en la vida. En cuanto a la relación de la inteligencia social con las profesiones y oficios, tenemos: con las profesiones es importante para los profesores, los psicólogos, los trabajadores sociales y los abogados. Para los oficios, los políticos, los oradores, los grandes seductores, los grandes vendedores o los hombres de negocio. Ellos tienen un alto grado de inteligencia social. La inteligencia social, como ya lo hemos mencionado, fue un término desarrollado por Edward Thorney, psicólogo de Columbia University. Propuso el concepto en un artículo en 1920. Afirmó la importancia de las relaciones interpersonales. Este término fue el que utilizó Daniel Goleman para poder aplicar el término inteligencia emocional a la capacidad humana para relacionarse. Casos excepcionales en los cuales se utiliza la inteligencia social. Winston Churchill no era precisamente un estudiante ejemplar. Cuando estuvo internado en un colegio élite, se le castigaba con frecuencia. La vida y los logros son un ejemplo perfecto de lo que se puede lograr con un buen nivel de inteligencia social. Este concepto remite la capacidad de comprender y relacionarse con sabiduría en nuestro trato con otros individuos. Personas con esta inteligencia, un ejemplo contextualizado puede ser el de Rigoberta Menchú, que se ha destacado por su liderazgo al frente de las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional y fue reconocida por el Premio Nobel de la Paz. Y Nelson Mandela, que es el líder de la paz. De este modo, el término inteligencia social, desarrollado desde 1920, es la base para el desarrollo del término inteligencia emocional. Una persona con inteligencia social muy desarrollada es una persona capaz de entender o intuir qué siente la gente en cada momento, qué necesita, cómo se comporta y qué espera de nosotros. Como les decía, los políticos, los oradores, los grandes vendedores y los profesores que nos hacen amar lo que ellos hacen son personas con una gran inteligencia social. Por tanto, en resumen, decimos que la inteligencia social es la capacidad de optimizar al máximo nuestra relación con la gente, sacando lo mejor de ellos, generando el mínimo nivel de rechazo y consiguiendo los mejores resultados. Las herramientas para obtener una buena inteligencia social, haciendo un resumen de la presentación, están en este cuadro: empatía, liderazgo, asertividad, saber escuchar, tener asertividad, analizar el lenguaje no verbal, gestionar bien el contacto físico, vestir bien y correctamente para cada situación y saber escuchar y prestar atención. La inteligencia social es la habilidad más útil, como lo hemos dicho, con mucho para poder tener éxito en la vida. Luego el término siguió su desarrollo y en 1983 se desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples, ¿sí? Del doctor Howard Gardner. Él plantea una teoría con 8 tipos de inteligencia. Él propuso esta teoría en contraposición al término de inteligencia que se manejaba en 1983, pues la inteligencia era concebida como la facultad que posee la mente para aprender, razonar y entender. Hay una teoría la cual dice que la inteligencia va evolucionando con el tiempo y muchos apoyan esta teoría, y es la inteligencia múltiple. El autor fue Howard Gardner, psicólogo estadounidense, ¿sí? Desarrolló 7 inteligencias originalmente y recientemente agregó una octava. Las inteligencias en conjunto definen a una persona, tanto en fortalezas, debilidades como personalidad. Las diferentes inteligencias múltiples son
Inteligencia lingüística. Es la capacidad de poder usar el vocabulario de manera efectiva, ya sea de manera escrita o de manera oral. Sin esta inteligencia no seríamos capaces de comunicarnos. Inteligencia lógico-matemática. Permite analizar y razonar de manera efectiva y adecuada una clasificación, una categorización. Se pueden solucionar problemas identificando patrones y realizando cálculos matemáticos. Tiene que ver con el desarrollo del pensamiento abstracto, con la precisión y organización a través de pautas y secuencias. Inteligencia espacial. Es la capacidad para formar un modelo mental de un mundo espacial, maniobrar y operar usando este modelo. Con esta inteligencia las personas son sensibles al color, la orientación, la línea, la forma, etc. Inteligencia musical. Esta inteligencia se asocia al ambiente musical y se trata del reconocimiento de sonidos y asociación de los mismos con una canción. Se relaciona directamente con las habilidades musicales y con los ritmos. Inteligencia corporal kinestésica. Abarca todo lo relacionado al movimiento, tanto corporal como el de los objetos y los reflejos. Se asocia con los deportes y con todas las actividades que requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación oculomanual y equilibrio. Con esta inteligencia una persona tiene facilidad para procesar el conocimiento a través de las sensaciones corporales. La inteligencia interpersonal es la capacidad para poder entender lo que otra persona siente y para saber cuando una persona está de cierto tipo de humor, si está triste, enojado, ya sea por gestos o por expresiones personales. A esta se le llama interpersonal. Se construye a partir de una capacidad nuclear de sentir distinciones entre los demás. En formas avanzadas, esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque estén ocultos. Y la inteligencia intrapersonal es poder conocerse a sí mismo como reacciones, emociones y vida interior. Si alguien posee un alto porcentaje de esta inteligencia, tiene una elevada autoestima y es consciente de sus limitaciones y conocimientos. El conocimiento de estos aspectos internos de la persona, como el acceso a la propia vida emocional y a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre emociones y finalmente ponerles nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta. Y por último tenemos la inteligencia naturalista. Esta inteligencia fue agregada años después a las primeras 7 propuestas y se trata de la comunicación con la naturaleza y consiste en el entendimiento del entorno y la observación científica de la naturaleza. Gardner utiliza 8 criterios para identificar las inteligencias. Primero, el aislamiento por daño cerebral o pruebas neurológicas. La existencia de personas prodigios, sabios y personas excepcionales. Distinguir conjunto de operaciones básicas, etapas del desarrollo con un estado final de expertos, la historia evolutiva y la plausibilidad, la susceptibilidad a la codificación de un sistema de símbolos, el apoyo de tareas psicológicas experimentales y el apoyo de la investigación psicométrica. Antecedentes y fundamentos. El tema de las inteligencias múltiples se ha venido estudiando desde siempre. Rousseau opinaba que el niño debe aprender a través de la experiencia. Allí se ponen en juego las relaciones inter e intrapersonales y las inclinaciones naturales. Pestalozzi apostaba por un currículo de integración intelectual, basado también en experiencias. Froebel, fundador de los jardines de infancia, hablaba del aprendizaje a través de experiencias con objetos para manipular juegos, canciones, trabajos. Dewey veía el aula como un microcosmos de la sociedad, donde el aprendizaje se da a través de las relaciones
y las experiencias de sus integrantes. Desarrollo de las inteligencias múltiples. La mayoría de las personas puede desarrollar todas las inteligencias hasta poseer un nivel razonable, pero esto sucede y depende de tres factores principales. Dotación biológica, incluyendo los factores genéticos o hereditarios y los daños o heridas que el cerebro haya podido recibir antes, durante o después del nacimiento. Segundo, historia de la vida personal, incluyendo las experiencias con los padres, docentes, pares, amigos y otras personas ayudan a hacer crecer las inteligencias o las mantienen en un nivel bajo de desarrollo. Y tercero, antecedente cultural o histórico, incluyendo la época, el lugar donde nació y creció, la naturaleza y el estado de desarrollo cultural e histórico de los diferentes dominios. Posibles salidas laborales. Si se tomaran en cuenta las inteligencias destacadas en cada uno para poder una carrera, estas serían nuestras opciones. Si nuestra inteligencia lingüística es alta, podríamos decir que tenemos la inclinación hacia ser profesores de lengua, escritores o poetas. Si nuestra inteligencia alta es lógico-matemática, tenemos la tendencia a ser ingenieros, profesores de matemática o contadores. Inteligencia espacial, pintores o profesores de arte. Inteligencia corporal o cinética, profesor de educación física o entrenador personal. Inteligencia musical, profesores de música o especialidad según un instrumento. Inteligencia interpersonal, recursos humanos o psicólogos. Inteligencia intrapersonal, motivadores profesionales. E inteligencias naturalistas, biólogos. Estas serían las opciones que tenemos si nosotros llegamos a detectar o analizar cuál es la inteligencia que tenemos más desarrollada o hacia la cual tenemos una mayor inclinación. En 1990 se utilizó por primera vez el término inteligencia emocional y fue Peter Salovey y John Mayer los que definen como la capacidad de razonar acerca de las emociones y las emociones para mejorar el pensamiento, lo que incluye la capacidad para percibir con precisión las emociones, para acceder y generar emociones con el fin de ayudar a pensar, para entender las emociones y regularlas reflexivamente. Ellos propusieron un modelo de 4 ramas de técnicas aplicadas a la inteligencia emocional, que consisten primero en una regulación reflexiva de nuestras emociones para poder llegar a una comprensión, seguido de una asimilación de las emociones y luego una percepción y expresión de las emociones. Este es el modelo que ellos construyen y de acá sale el término que Daniel Goleman utiliza en su libro y que prácticamente da a conocer al mundo el término inteligencia emocional. Este término fue descrito en su libro, ha sacado varias ediciones del libro, ¿sí? Pero publicó su libro en 1995, ¿sí? Conforme han pasado los años, pues han habido actualizaciones. En el 2004, ¿sí? La tesis primordial del libro se resume en que necesitamos una nueva visión del estudio de la inteligencia humana, más allá de los aspectos cognitivos e intelectuales, que resalte la importancia del uso y gestión del mundo emocional y social para comprender el curso de la vida. En este año afirmó que existen habilidades más importantes que la inteligencia académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar laboral, personal, académico y social. Y esta idea tuvo gran resonancia en la opinión pública a juicio de muchos autores. Por eso es que el término ha sido aceptado y popularizado. El término se ha expandido por todo el mundo,
Tras la publicación del libro, la UNESCO en el 2002 puso en marcha una iniciativa mundial en la cual los ministros de educación de 140 países ponen en marcha dentro de sus programas de estudio aprender sobre la inteligencia emocional, programas específicos al desarrollo del aprendizaje social y emocional. ¿Para qué sirve? Primero, para conocer las propias emociones, reconocer un sentimiento mientras ocurre, para guiar las emociones, es decir, lograr un manejo adecuado, para controlar la propia motivación, ordenar las emociones al servicio de un objetivo, para reconocer las emociones de los demás, que desarrollemos la empatía, que es la habilidad fundada en la adaptación a las sutiles señales sociales que indican que otros necesitan o quieren, para manejar las relaciones, manejar las emociones de los demás. Hombres y mujeres con una inteligencia emocional desarrollada se comportan sociales, alegres, con una notable capacidad de compromiso, asumiendo responsabilidades, siendo solidarios, expresando sentimientos abierta y adecuadamente y comunicándose en forma fluida. Las emociones. Este es el término central del desarrollo de este concepto. ¿Qué permiten? Las emociones nos permiten afrontar situaciones demasiado difíciles, el riesgo, las pérdidas irreparables, la persistencia en el logro de un objetivo a pesar de las frustraciones, la relación de pareja, la creación de una familia, entre otras. Cuando las pasiones aparecen, el equilibrio se rompe. Es decir, la ira y la lujuria son esos dos tiranos que se oponen al poder solitario de la razón. Cuando el cerebro entra en pánico, por ponerlo así, las emociones toman el control, haciendo que nuestras acciones en muchas ocasiones sean extremas y poco racionales. Por eso, el equilibrio emocional es necesario para la realización integral del ser humano. La pasión sin la participación de la inteligencia racional se desborda, entre tanto que la inteligencia racional sin la participación de una buena dosis de pasión no avanza. Las dos son importantes. Acá vamos a hablar un poquito del sistema límbico. Alrededor del tallo encefálico se encuentra el sistema límbico, que aporta a las emociones al repertorio de respuestas cerebrales. Gracias a este, nuestros primeros ancestros fueron desarrollando la capacidad de identificar peligros, temerlos y evitarlos. La amígdala, que forma parte de este sistema, tiene la forma de una almendra y es en la que se depositan nuestros recuerdos emocionales y nos permite otorgarle significado a la vida. Sin ella nos resultaría imposible reconocer las cosas que ya hemos visto y atribuirles algún valor. En la arquitectura cerebral, la amígdala constituye una especie de servicio de vigilancia dispuesto a alertar a los bomberos, la policía y los vecinos ante cualquier señal de alarma. En el caso de que, por ejemplo, suene la alarma del miedo, la amígdala envía mensajes urgentes a cada uno de los centros fundamentales del cerebro, disparando la secreción de hormonas a cada uno de estos centros, activando la lucha, la huida, el movimiento o estimulando el sistema cardiovascular, los músculos y las vísceras. El neocórtex es la región cerebral que nos diferencia de todas las demás especies, en la que reposa todo lo característicamente humano como el pensamiento, la reflexión, el arte y la cultura, al ofrecernos la posibilidad de planificar a largo plazo y desarrollar otras estrategias mentales afines. Las complejas estructuras del neocórtex nos permitieron sobrevivir como especie. La emergencia de este produjo una gran satisfacción en el plano emocional, pues su interacción con el sistema límbico nos permitió ampliar nuestro abanico de reacciones ante los estímulos emocionales. Asimismo, emergió en nosotros la capacidad de tener sentimientos, inducir emociones e inhibir pasiones, lo que nos lleva a un secuestro emocional. Aunque perder el control, como pasa con la furia, nos dan arrebatos de ira y violencia tan comunes en la raza humana, Daniel Goleman los define como secuestro emocional,
un momento donde las acciones son guiadas por emociones urgentes que excluyen y silencian la razón. Cuando decidimos por los impulsos de la amígdala, aparecen las consecuencias de las confusiones emocionales. De este modo, cuando la amígdala experimenta una determinada pauta sensorial como algo urgente, no busca en modo alguno confirmar esa percepción, sino que simplemente extrae una conclusión apresurada y dispara una respuesta. Vean este ejemplo, ¿sí? Este meme que nos puede causar risa, pero es un claro ejemplo de cómo trabajan nuestras emociones y cómo la amígdala da respuestas sin percatarse de lo que está sucediendo. No hay control. La inteligencia racional en un ser humano puede constituir el 20% para poder alcanzar el éxito, mientras que la inteligencia emocional la necesitamos en un 80%. En conclusión, podemos decir que la inteligencia emocional es la capacidad de comprender emociones y conducirlas de tal manera que podamos utilizarlas para guiar nuestra conducta y nuestros procesos de pensamiento para producir mejores resultados. Incluye las habilidades de percibir, juzgar y expresar la emoción con precisión, contactar con los sentimientos y generarlos para facilitar la comprensión de uno mismo y de otra persona. Entender las emociones y el conocimiento de ellas se deriva y regular las mismas para promover el propio crecimiento emocional e intelectual. Es un conjunto de capacidades mentales que puede ayudar a los individuos a entender el papel de las emociones en su vida diaria. El modelo de Daniel Goleman se centra en una amplia gama de competencias y habilidades que se deben desarrollar para poder tener inteligencia emocional. Primero, la conciencia de sí mismo, a sabiendas de las propias emociones, que son fortalezas, debilidades, unidades, valores, objetivos, y reconocer su impacto hacia los demás, mientras el uso de los instintos para guiar las decisiones. Autorregulación, que es la gestión o redirigir las emociones y los impulsos perjudiciales de uno y adaptarse a las circunstancias cambiantes. Habilidades sociales, que es la gestión de las emociones del otro para mover a la gente en una dirección deseada. Empatía, que es reconocer, comprender y teniendo en cuenta los sentimientos de otras personas, especialmente cuando se toman decisiones. Y motivación, no solo motivación hacia sí mismo y ser impulsado para lograr en aras del desarrollo. Para Goldman, las competencias emocionales no son talentos innatos, pero las capacidades bien aprendidas deben ser trabajadas y se pueden desarrollar para lograr un rendimiento excepcional. Las personas nacemos con una inteligencia emocional en general que determina nuestro potencial para aprender estas competencias emocionales. La inteligencia emocional no siempre es ampliamente aceptada en la comunidad científica. Ha sido criticada, sin embargo, sigue siendo considerado por muchos como un marco útil, especialmente en las empresas.